Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta y estos meses literalmente pasan volando. Parece que solo estuvimos aquí hace una semana y ya ha pasado más de un mes. Nos alegra tenerlos de vuelta y para quienes nos ven por televisión, agradecemos sus comentarios. Y tengo que compartir con todos. Acabamos de regresar de una semana en Indiana y Ohio, donde conocimos a muchos, ustedes y a nuestros oyentes allá afuera. Y fue tan agradable poder ponerle un rostro a un nombre que antes solo conocíamos por carta o por teléfono. De todos modos, apreciamos escuchar de todos ustedes y por supuesto la ayuda financiera. No podemos hacerlo sin eso, aunque nunca pediré dinero. Ciertamente tengo que agradecerles periódicamente por ser parte de nuestro esfuerzo por llegar a tanta gente. Vaya, las cartas. A menudo les he dicho a mis clases aquí en Oklahoma, desearía poder compartir todas estas cartas con la gente y tal vez algún día encontraremos la manera de hacerlo. De todos modos, para aquellos de ustedes que están viendo nuestro programa por primera vez y cada semana recibimos cartas al respecto, que accidentalmente vieron nuestro programa por primera vez, tengo que recordar constantemente que al hacer mis comentarios, debo hacer que la gente sepa que todos los programas de los últimos 4 años están disponibles en video. Los hacemos tan nominales como sea posible. Muchos de ellos ahora se están transcribiendo a formato impreso. Poco a poco estamos alcanzando el ritmo. No pasará mucho tiempo. También tendremos cada cinta en forma de libro. Y a cada uno lo suyo. A algunas personas les gusta el libro, a otras les gusta la cinta y a algunas les gustan ambas. Pero de todos modos, están disponibles si solo nos llamas o nos escribes. De nuevo, somos solo un estudio bíblico informal. No estamos promoviendo ninguna denominación en particular. Solo tratamos de llegar a personas de todos los ámbitos de la vida para que se interesen en estudiar las Escrituras. Prueba que me equivoco. La gente tiene que estar de acuerdo con todo lo que digo, pero si puedo de alguna manera despertar un deseo de estudiar. He desafiado a la gente durante 20 años. Si puedes demostrar que estoy equivocado probándolo con las Escrituras, adelante. Muéstrame dónde crees que estoy equivocado. Tendré un oído abierto. Pero estoy tan seguro de que después de todos estos años de enseñanza y de ver a la gente literalmente transformada, ya sea por medio de la salvación o viendo su vida cristiana simplemente exaltada, no puedo estar tan alejado de la realidad. Así que al comenzar nuestro estudio de nuevo hoy, me gustaría que la clase aquí en el estudio y aquellos de ustedes que nos están viendo abran en Hechos capítulo 3. En el último programa, recuerdan que estábamos en Hechos capítulo 2 y, si no me equivoco, cerré el programa con la definición de la palabra iglesia. Cada vez que veas la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, no siempre se aplica a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia proviene de la palabra griega eklesia, que se traduce como una asamblea convocada, y Moisés, Israel en el desierto, eran una asamblea convocada. Esteban se refiere a ellos en Hechos capítulo 7 como una iglesia en el desierto. No, esa no era la iglesia del Nuevo Testamento ni por asomo. Y por supuesto me siento igual con estos judíos aquí en Jerusalén. Aún no han escuchado el Evangelio de la Gracia tal como lo conocemos. No han comprendido que la muerte, sepultura y resurrección de su Mesías ahora estaban destinadas a salir al mundo gentil y así ellos todavía de manera adecuada y correcta, como los políticos usan la palabra, lo están limitando solo a los judíos. Y te voy a mostrar aquí en un momento por qué lo son y por qué Dios les está haciendo hacer precisamente eso.
Y así, al salir del capítulo 2 y entrar en el capítulo 3, nada ha cambiado. Sigue siendo una extensión del programa del Antiguo Testamento, solo que al Mesías, que deberían haber aceptado y podrían haber aceptado como su rey en su ministerio terrenal, lo han crucificado. Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Él lo ha llamado de vuelta a la gloria para sentarse a la derecha del Padre, pero todavía está tratando con la nación de Israel bajo ese mismo conjunto de circunstancias que comenzó con Juan el Bautista. Y así, por supuesto, Pedro amonesta en el capítulo 2, hombres de Israel, y como les he dicho a mis clases durante más de 20 años, ¿cómo puedes meter a los gentiles ahí cuando ni siquiera se mencionan? Y así mantengo que esto sigue siendo todo muy judío. Muy bien, ahora en el capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subieron juntos. Lo hice anoche en una de mis clases y no lo hago para ser gracioso. Hago esto para llamar la atención sobre lo que dice la Escritura. Ahora, Pedro y Juan subieron juntos a la iglesia en la esquina de First y Grand. ¿Lo hicieron? No. ¿A dónde fueron? ¿Al templo? Mira, el templo no ha sido cerrado. Todavía están practicando la ley. Nadie les ha dicho que no lo hagan. Y no solo van al templo, sino que lo hacen a una hora requerida. ¿Ves cómo está estipulado eso? Ahora, no hay nada en nuestra doctrina de la iglesia que estipule que a tal o cual hora tú y yo vayamos a orar. Los maometanos sí lo hacen. Tienen sus horas de oración a lo largo del día, pero nosotros, como creyentes de la era de la gracia, no estamos obligados a reunirnos en la casa de la iglesia a una hora particular para orar. Pero aquí estos hombres todavía están bajo ese hábito judío, ese ritual judío de subir al templo a la 9ª hora, ya que es la hora de oración. Está bien, ahora lo siguiente asombroso es que mientras van al templo hay un hombre cojo. Verso 2, y un cierto hombre cojo desde el vientre de su madre fue llevado, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna o para mendigar a los que entraban en el templo. Ahora detente y piensa, ¿quién debió haber pasado? Por ese mismo caballero, pidiendo limosna durante 3 años. De vez en cuando, el Señor mismo, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, verás, el Dios soberano hace todo con un propósito. ¿Recuerdas en el Evangelio de Juan cuando Lázaro estaba enfermo? Y Marta envió un mensaje a Jesús diciéndole que estaba enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? Él deliberadamente retrasó su respuesta para que Lázaro muriera, para que pudiera regresar y resucitarlo de entre los muertos. Ahora, si él hubiera regresado de inmediato como quería Marta, verás, Lázaro no habría muerto y no tendríamos ese relato. Pero verás, todo se hace con un propósito, para enseñarnos algo, incluso hoy en los años 90. Y así, aquí de nuevo, Jesús había pasado deliberadamente por alto a este hombre cojo, porque dice que era desde el vientre de su madre y ya tiene 40 años. Así que Pedro y Juan podrían precipitar la serie de eventos que ahora se van a desarrollar en el capítulo 3. Está bien, sigue leyendo. Así que cuando vieron a Pedro y Juan a punto de ir al templo, les preguntaron a todos ellos. Pedro fijó sus ojos en él y con Juan dijo, míranos. Y él les prestó atención, esperando recibir algo de ellos. Y entonces Pedro dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Ahora mira con atención. Y de nuevo, voy a leer lo diferente de lo que dice tu Biblia, solo para causar una impresión. En el nombre de Jesucristo, que ha muerto por tus pecados y ha resucitado de entre los muertos, levántate y camina. ¿Es eso lo que dice Pedro? No. Pedro ni siquiera menciona su muerte, sepultura y resurrección. La gente no se detiene a pensar en eso. Ahora verás, para nosotros hoy, esto es la esencia de todo lo que Dios comenzó a hacer cuando creó a Adán y Eva, que es llevar al mundo al conocimiento del Cristo crucificado, sepultado y
resucitado. Pero Pedro aún no lo sabe. ¿Y por qué digo que aún no lo sabe? Porque Dios aún no lo ha revelado. Todavía es un secreto. Ahora voy a buscar algunas referencias, y ya las hemos visto antes. Pero si regresas conmigo a Deuteronomio 29:29, y solo vamos a mostrar, saltando un poco por las Escrituras, cómo una y otra vez Dios ha dicho, estoy manteniendo este secreto, no te estoy diciendo todo. Y esta es la única manera en que podemos estudiar las Escrituras con la idea de que solo, periódicamente, Dios revela algo que esas personas de atrás no entendían. Y ahí es donde están Pedro y Juan en Hechos capítulo 3. Todavía no han entendido lo que Dios iba a poner en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hasta ahora todo lo que entienden es que Él era el Mesías, Él, el Hijo de Dios. Él lo había probado con sus milagros, pero solo era para la nación de Israel. Pero no es que Dios hubiera ignorado a los gentiles en su pensamiento, para nada. Pero Dios iba a usar a la nación favorecida, iba a usar al pueblo del pacto para llegar a esos gentiles paganos e idólatras. En el momento apropiado, y por supuesto Israel hasta ahora está arrastrando los pies, así que ese momento aún no ha llegado. Está bien, Deuteronomio 29. Aquí está, ya lo hemos visto antes, las cosas secretas. ¿Ves eso? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Ahora, aquellos de ustedes que están con nosotros o han visto las grabaciones o leído los libritos, notarán que hice un énfasis bastante fuerte en uno de los términos de la deidad que se refiere al Dios eterno, pero que era capaz de ocultar cosas. Y hasta el salmista hizo la pregunta, Señor, ¿por qué escondes estas cosas? Bueno, Él es soberano. Él tiene el derecho de hacer eso. Y así, aquí está de Moisés. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero esas cosas, que son, ¿cuál es la siguiente palabra? Reveladas. Ahora mantén esa palabra en tu mente, reveladas. La otra palabra que proviene de la misma raíz es revelación. Y un escritor de las Escrituras se refiere constantemente a las revelaciones que recibió del Señor ascendido. Ahora recuerda eso, ¿de acuerdo? Pero las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Ahora, no se le había revelado tanto a Moisés, pero en la medida en que se había revelado, ¿qué debían hacer? Créelo. ¿Ves? Está bien. Ahora sigamos un poco por el Antiguo Testamento. A ver. ¿A dónde iba a ir? Mateo. Lucas 18. Correcto. Vayamos a Lucas 18. Marcos. Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 18. Estaba pensando que tenía otro en el Antiguo Testamento, pero supongo que eso va por otro camino. Lucas 18. Baja hasta el versículo 31. Y todo esto sorprende a la gente la primera vez que lo ve. Y este no es el único lugar donde está escrito. Lucas dice lo mismo en su Evangelio, casi palabra por palabra. Así que puedes estar tranquilo de que así fue como sucedió. El versículo 31 del 18. Entonces él tomó, es decir, el Señor Jesús, tomó a los 12 y les dijo, miren, subimos a Jerusalén. Ahora, vuelve a captar el contexto. Siempre que leas las Escrituras, capta el contexto. Aquí estamos en el norte de Israel, al norte de Galilea, justo poco antes de la Pascua, y va a ser crucificado. Es al final de sus 3 años de ministerio terrenal, y así los tomó y les dijo a los 12, miren, subimos a Jerusalén, y todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirán, porque Él, hablando de sí mismo, será entregado a los gentiles, es decir, a los romanos, será burlado, maltratado y escupido, lo azotarán, lo matarán, y al tercer día resucitará. Lenguaje sencillo, tan sencillo como puedas. Pero mira el siguiente versículo. Mira el siguiente versículo. Y ellos, los 12 que habían estado con él durante 3 años, no entendieron nada de estas cosas. Casi increíble, ¿verdad? Y no entendieron nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque esta declaración les estaba oculta.
y entendieron las cosas que se dijeron. ¿Quién lo ocultó? Dios lo hizo. Dios lo hizo. No era el momento para que supieran. Mira, y esto inmediatamente confirma que no tenían idea de que cuando Él estaba colgado en esa cruz, 3 días después estaría vivo. ¿Sabes? Siempre estoy señalando que si hubieran tenido alguna comprensión de que Él iba a morir, sí, lo enterrarían, sí, pero al tercer día resucitaría. ¿Dónde habrían estado esa temprana mañana de domingo? Bueno, fuera de la tumba, pero no lo estaban. Todos habían renunciado, pensaron que todo había terminado, y recuerdas que incluso cuando María Magdalena fue a preparar el cuerpo con las especias y demás, estaba muy alterada porque el cuerpo había desaparecido. No tenían idea de que estaba vivo. ¿Ves? Bueno, Dios había ocultado intencionadamente estas cosas. Él, porque va a revelar a su debido tiempo las cosas que el hombre tiene que saber. Está bien, tenemos otro en el Evangelio de Juan. A Pedro hay que detenerlo de nuevo con casi la misma clase de declaración. En el Evangelio de Juan capítulo 13 y bajamos al versículo 7 y esto es en la situación del lavado de pies. Todos ustedes conocen esa. Cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y llegó a Pedro, y Pedro dijo, no a mí, Señor, no vas a lavar mis pies. ¿Y conoces el relato? Y Jesús, versículo 7 de Juan 13, voy a esperar hasta que todos lo encuentren, porque sé que si ustedes lo encuentran, la gente en sus salas de estar también lo está encontrando. Juan 13, versículo 7. Y Jesús respondió y le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú, no, lo... ¿Sabes cuál es la siguiente palabra? Ahora. Pero tú lo sabrás más adelante. Está bien, tengo un par más. Vamos hasta Efesios, capítulo 3. Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 3. Ahora estamos en los escritos de Pablo. Y ahora Pablo escribe desde una perspectiva un poco diferente. Él escribe ahora como alguien que ha tenido estas revelaciones, y así es como lo llama, por revelación, por revelación. Efesios capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Por esta causa, en otras palabras, todo lo que acaba de escribir en el capítulo 2 sobre nuestra salvación, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros. Es el regalo de Dios. Mira, ese es Efesios capítulo 2. A vosotros que estabais muertos en ofensas y pecados, os ha dado vida. Está bien, ahora debido a esas declaraciones, él dice, por esta causa yo hablo, prisionero de Jesucristo, por quien, gentil, ¿ves? Ese somos nosotros. Cuando estábamos en Ohio, lo compartí con mis clases, pero tengo que compartirlo, porque tal vez algunos de estos chicos tengan la oportunidad de ver el programa. Tuvimos la oportunidad de hablar con una escuela secundaria cristiana, y durante 3 horas esos chicos simplemente lo devoraron. Vaya, teníamos manos en el aire por docenas constantemente, y ni siquiera pudimos sacarlos al final de 3 horas. Y agotador. Me sentí agotado cuando salí de allí. Pero qué experiencia tan emocionante ver a esos chicos cobrar vida y buscar en las escrituras. Y el director estaba en mi clase esa noche y dijo, ¿sabes, Les? No pararon en todo el día. Dijo que todavía estaban buscando escrituras toda la tarde. Y los pequeños de 3er y 4º grado que sacaron después de la primera hora, dijo que se quejaron todo el día. ¿Por qué no sacaste? Pero de todos modos, cuando la gente comienza a ver lo que dice la escritura, te llega, ¿está bien? Y así ahora aquí dice que todas estas cosas han sido escritas porque Pablo es prisionero del Señor por nosotros los gentiles. Y luego bajamos al versículo 3, como que aquí está, revelación. Una revelación, como que por revelación me hizo conocer el misterio o un secreto. Como escribí antes en pocas palabras, de manera que cuando leas puedas entender mi conocimiento como resultado de revelaciones en el misterio de Cristo, que en otras épocas o generaciones o administraciones o dispensaciones, todas vienen de la misma raíz. No, fue dado a conocer. Ahora, ¿ves lo claro que es eso a la luz de Deuteronomio 29:29, a la luz de Lucas 18, a la luz de Juan 13? Todo encaja. Mira,
Estas cosas no fueron dadas a conocer porque Dios las había mantenido en secreto. Y así dice, estas cosas no fueron dadas a conocer a los hijos de los hombres como lo son ahora. Y aquí viene la palabra de nuevo, reveladas o desveladas a sus santos apóstoles y profetas, para que los gentiles sean coherederos en la misma mente y partícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Y ahora estoy leyendo hacia adelante, bajemos hasta el versículo 9 por cuestión de tiempo. Y para hacer que todos los hombres vean cuál es la comunión del secreto o el misterio, que ahora mira esto, no estoy poniendo esto está aquí, que desde el principio, la era es una mejor palabra que mundo, desde el principio de la era ha sido, ¿cuál es la siguiente palabra? Escondido. ¿Dónde en Dios? Ahora no puedes hacerlo más claro que eso. Estas cosas nunca han sido reveladas antes porque han estado escondidas. Dios lo ha mantenido en secreto y esa es su prerrogativa. Ahora estoy haciendo todo esto para mostrar que cuando digo que Pedro y Juan suben al templo a orar, es porque no tenían concepto de lo que llamamos la era de la iglesia. Todavía estaban bajo el sistema legal del judaísmo, todavía eran una extensión del ministerio terrenal de Cristo. Y cuando volvamos a los hechos en un momento y veamos el milagro que realizaron, no es nada diferente de lo que Cristo había estado haciendo durante 3 años. ¿Ves? Está bien, pero continuando con esto de mantener las cosas en secreto hasta que Dios esté listo para revelarlas, dice, estas cosas han estado escondidas en Dios, el mismo Dios que creó todas las cosas por medio de Jesús el Cristo. Está bien, ahora solo uno más en esa misma línea, Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Bajemos al versículo 26. Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Supongo que iniciar el versículo 24. Los que van a clases 2 o 3 noches ya están acostumbrados, ¿verdad? Voy a dar un versículo y diré, no, mejor volvamos. Tenemos que volver. Vamos al versículo 24. Quienes ahora se regocijan en mis sufrimientos por ustedes. Y recuerden, Pablo está escribiendo aquí a los creyentes gentiles. Colosas está en Asia Menor. Y completar lo que falta de las aflicciones de Cristo en mi carne por el bien del cuerpo, que es la iglesia. Ahora ven la diferencia en el lenguaje. Aquí está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Este es el que tú y yo conocemos. ¿Está bien? Versículo 25, de lo cual he sido hecho ministro, escribe Pablo, según la dispensación de Dios que me ha sido dada a ustedes. Ahora ven el orden. Aquellos de ustedes que estuvieron conmigo hace tiempo en Éxodo, hice el punto, y probablemente lo volveré a hacer, que así como Dios le dio la ley a Israel, ¿a través de qué hombre? Moisés. No se lo dio directamente. Se lo dio a través de Moisés. Moisés lo bajó de la montaña y lo compartió con la nación de Israel. Por lo tanto, en su ministerio terrenal, cuando vinieron y le hicieron preguntas doctrinales, él no les respondió. En cambio, ¿qué dijo? Tienes a Moisés. En otras palabras, vuelve y léelo tú mismo. Tienes todo lo que necesitas saber porque Moisés lo ha escrito. Está bien, ahora él ha hecho lo mismo por nosotros hoy con el apóstol Pablo. Ahora, sé que de vez en cuando alguien se quejará de que le doy más importancia a Pablo de la que debería. No lo hago. No le doy más importancia a Pablo de la que le da la Escritura o de la que le dieron a Moisés. De hecho, sostengo que son los 2 hombres más grandes, aparte de Cristo mismo. Moisés allá atrás y Pablo aquí arriba. De hecho, uno de los líderes denominacionales que Iris y yo escuchamos una mañana de domingo era un orador invitado y tenía varios títulos detrás de su nombre y me emocionó muchísimo cuando comenzó su mensaje esa mañana de domingo. Ahora dice, voy a tomar mi mensaje del apóstol Pablo, a quien él dice que siente que es el hombre más grande que ha vivido, aparte de Cristo mismo. Ahora ven, incluso voy a matizar eso. No llamo a Pablo el más grande,
lo coloco en un nivel con Moisés. Pero ves, no estoy solo cuando digo que tenemos que escuchar lo que dice este apóstol, porque él nos está escribiendo a nosotros, a los gentiles. Ahora mira lo que dice, versículo 26, para cumplir la palabra de Dios que viene del versículo 25, incluso el misterio, ahora eso siempre se traduce también como un secreto, incluso el secreto que ha estado oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se manifiesta a sus santos. Está bien, ahora ya solo nos quedan un par de minutos. Regresemos al capítulo 3 de Hechos, y en ese sentido, cuando digo que Pedro y Juan no tenían ningún conocimiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero aún están asociados con el judaísmo con el que Cristo trató, que predicó Juan el Bautista, el reino de los cielos, arrepiéntanse y sean bautizados. Eso sigue siendo Pedro y los 11 hombres aquí en la primera parte de Hechos. Según entiendo las Escrituras, y tuve otro pensamiento mientras conducía esta mañana, a lo largo de estos primeros capítulos, o incluso las Biblias de estudio, muchas veces lo titulan la primera iglesia o los primeros cristianos. No hay ni una palabra de lenguaje eclesiástico aquí, no hay ni una palabra sobre obispos, diáconos y pastores. No hay ni una palabra. No hay ni una palabra aquí sobre cómo comportarse en la casa de Dios. Y así, no me importa de qué denominación puedan ser las personas, de dónde obtienen la mayoría, las iglesias locales, sus ideas. Por el gobierno de la iglesia de Pablo, él describe el oficio del diácono, él describe los requisitos para ser pastor, él describe lo que se necesita para ser un anciano y un diácono. Aquí no lo haces. Esto es solo una extensión del judaísmo. Templo, adoración, oración a la 9ª hora, y ahora están sanando al hombre cojo. No por el poder de la resurrección, sino por el poder del Mesías, el Cristo, el Señor Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y ahora sigamos leyendo con los 2 minutos que nos quedan. Y así, en el versículo 6 nuevamente del capítulo 3 de Hechos, Pedro toma a este hombre cojo de la mano y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Apropiado? Absolutamente. Absolutamente. Porque él simplemente está continuando lo que Cristo ha estado haciendo durante 3 años. Y esa era toda la idea cuando Jesús dijo en Hechos 1:8, que cuando viniera el Espíritu Santo tendrían poder. Bueno, ¿qué tipo de poder para hacer lo que él había estado haciendo? ¿Ves? Y ahí de nuevo, ¿qué les dijo Jesús a los 12? Que el Espíritu Santo no vendría hasta que él se fuera. Y así es simplemente una transición de poder. El Señor Jesús asciende a la gloria. El Espíritu Santo desciende para seguir tratando, especialmente con la nación de Israel. Ahora tengo un poco de tiempo. Voy a saltar hasta el capítulo. Tengo medio minuto ahora. Ve al capítulo 5 y baja hasta el versículo 31. Tu Biblia lo dice tan bien como la mía. A él, hablando de Jesús en el versículo 30. De hecho, lee el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron de un árbol. A él lo ha exaltado Dios con su diestra para ser príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel. Punto. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada.
Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.